raíz de, digamos, de las disposiciones legales y reglamentarias internas. Luego de eso, después de que tengo eso, determinar cuáles son esos riesgos que se han generado y que eso ha impactado en el servicio también. De que ahí prácticamente ya le hice los 4 objetivos. Muchas gracias. Sí. Y entonces la caracterización de esta población no entra porque resulta que uno de los aspectos, como objetivo específico que uno entra, es que uno de los aspectos que entramos al inicio del instrumento, entramos edad, grupo etario, tiempo laborado en la organización, puesto que desempeña. ¿Okay? Y por ejemplo, otro objetivo que tienen que ver ustedes aquí es ¿cuál es el nivel de concientización que tienen los colaboradores con respecto a esta temática? ¿Cómo se mide eso, profe? Por percepción. Por percepción. Wow, difícil. O sea, sí, porque yo siempre he creído que uno desarrolla esa habilidad, pero siempre me he cuestionado cómo la mido. O sea, percepción, cuando usted hace un estudio de percepción, entonces dice, bueno, relaciones, vamos a evaluar las condiciones físicas ambientales. De 1 a 5 califique los estados. Entonces usted dice, bueno, iluminación de 1 a 5, siendo que 1 es lo malo y 5 excelente. Entonces la gente lo califica. Posteriormente le dice, ¿qué mecanismos brinda la organización para que usted? Entonces ya comienza uno a hacer eso, entonces mide esa percepción. Y digamos, la otra cuestión, el grado de conocimiento de la normativa. ¿Conoce usted sobre esto? ¿La empresa le capacita a usted sobre eso? Cuando usted habla de percepción... Eso puede ser un objetivo, conocer la percepción por parte de los colaboradores en relación a esta. Pero esa percepción puede ser así como usted dice, de que usted la está documentando y está obteniendo información de ellos. Claro. Pero puede tener una percepción sin ningún dato. No, tiene que, siempre hay, no. Pero sería muy subjetivo. No, digamos, es que, digamos, por ejemplo, es que si usted me dice, sin un dato es cuando, por ejemplo, yo le digo, ¿cuál es la percepción que yo tengo tuya? Es correcto, a eso me refiero. Entonces yo podría decir, yo, Denis Víquez, puedo hacer una percepción de lo que yo veo de usted, pero está totalmente sesgada. Yo se lo comento así, de esta manera, porque, digamos, en la institución que yo estoy, que es el tránsito, la policía de tránsito, yo tengo... ¿Usted es un policía de tránsito? Yo tengo 26 policías de tránsito. Yo tengo 26 policías de tránsito a cargo en la delegación de tránsito de Alajuela. Y yo le podría decir que yo véame bien. Yo de manera intuitiva, por mera percepción, yo puedo medir cómo está el ambiente de trabajo, qué es lo que probablemente esté funcionando mal. Pero no es percepción, eso no es percepción. ¿Cómo se le llamaría eso? Se llama intuición. Bueno, la intuición usted lo mide, usted lo siente, pero realmente es una intuición. Por ejemplo, yo cuando entro al trabajo y veo que la gente no se habla, no se sabe yo, entonces no estoy percibiendo, estoy una intuición de que aquí hay algo pasó, que no sé. Entonces, ¿qué hago yo? Comienzo a sondear, a preguntar. Dígame una cosa, porque antes se ven bravos, pasó algo, entonces está tan espeso aquí el ambiente. Porque el asunto es que mi intuición, acuérdense que mi intuición como tal puede ser que está digamos, interpretando otra cuestión diferente. Entonces, acuérdense que el ser humano, en cierta manera, en su complejidad, yo puedo ver al compañero que está bravo y entonces yo puedo decir, mira, seguramente es que yo le caigo mal, y no necesariamente eso. Puede ser que el compañero está pasando una situación, que está molesto de algo, que una llamada que recibió, y yo no me doy cuenta en el momento que él estuvo allá afuera. El momento. Y entonces ahí es donde nosotros comenzamos a generar percepciones equivocadas o a hacer etiquetas equivocadas. Prejuicios totalmente sesgadas, juicios de valor. Entonces esas cosas son las que hay que tener mucho cuidado, pero le voy a decir, eso que usted me menciona, son muy pocas las personas que la desarrollan y muy bien, tiene un olfato, pero así increíblemente, y el que lo tiene una habilidad muy grande. Lo digo porque son muy pocas la gente lo hace. A mí me da gracia porque cuando yo trabajaba en recursos humanos, yo era el jefe de reclutamiento y selección, y entonces a nadie les gustaba hacer el proceso de contratación de guardias.
Ninguna Ya. de las compañeras. Entonces yo le decía, le detestaba el proceso, porque el proceso era varios niveles. Era el estudio socioeconómico, psicológico, luego uso de armas, entonces usted tenía que ver todo eso. Luego la evaluación psicológica, entonces usted tenía que ver todo eso. Y entonces al final de cuentas, entonces las compañeras eso les gastaba. Entonces a veces llegaba gente y usted decía, Señor Jesús. Entonces al final de cuentas ellas ya iban con prejuicios. Yo decía, es que todos los que son guardias son chusma y no sé qué. Entonces yo le decía, no compañera, ustedes no pueden caer en este error. Sí, correcto. Jamás. Entonces yo me encargo de ese proceso. Yo me acuerdo 50 guardas ahí. Bueno, cuando me tocó, cuando se hizo Chorotega, allá en Nicoya, yo fui a hacer el proceso. Vea, sin mentira, tenía 180 personas haciendo fila. Dios. Allá. Yo nada más llegué y dije, Señor, ahora sí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Descartar. No, yo lo que hice, le digo, denme 3 aulas. Meto a la gente a las 3 aulas. Entonces le digo, meto a las 3, le digo yo, bueno, voy a hacer el primer zarandeo, voy al aula. Tengo aquello lleno, denme sus currículos. Y entonces, denme sus currículos, y mientras que estaban haciendo la prueba, entonces yo iba revisando los currículos. Mira, no tiene experiencia, no tiene experiencia, no tiene experiencia, no tiene experiencia. Y una vez hacía el zaranda, la zaranda. Y entonces yo di una vez, grupo 1, pasan a la siguiente etapa, las siguientes personas pasan al siguiente aula. Entonces yo iba haciendo ese trabajo. Filtro. Pero ese filtro lo hace, digamos, cuando usted ya, digamos, maneja muy... Entonces, y después cuando usted llegue, hay una técnica y cuando puedan hágala. Y yo realmente no lo recibí aquí, yo lo recibí en Brasil, cuando fui a Brasil a recibirla, que es la intuición, digamos, cuando usted ve a la gente face to face, y usted sabe cuando le miente. Entonces, con simplemente la mirada, con simplemente gestos que sus facciones le dan, entonces me está mintiendo. Toda su comunicación no verbal. Porque resulta que nuestra comunicación no verbal nos canta. Sí. Nos canta literalmente. Entonces, eso es un ejercicio muy bonito. Y usted que maneja la persona, es algo que usted debería aprovechar a trabajarlo, porque usted comienza a ver lo que también tiene que ver con la programación neurolingüística. Eso, sí, porque uno trata de entender, y para mí, digamos, que también lo lleve, yo trato de entender a los estudiantes de forma diferente. Entonces, digamos, no es que yo aquí doy una clase magistral, todos van en esta misma línea, ¿no? Yo tengo que entender el contexto de cada uno. Entonces, eso es muy bonito. Sí, esa parte es... No, bueno, ya más o menos ahí ya les di los elementos. Modelo de análisis, no fue, discúlpeme, yo puedo hacer una pregunta. Es que me vuelve a quedar como la duda, porque quien conoce la percepción, sí, eso, cierto. ¿verdad? La variable, ¿cuál sería ahí? Percepción. ¿Y el indicador? ¿Cómo lo mido? Grado de conocimiento, digamos, grado de conocimiento de la normativa sería 1, niveles de concientización, que ahí comienza 1. Okay. A ver, en percepción se aplica hay una técnica que se habla en la técnica de percepción de servicio, es una que ya está, es la internacional. Pueden ustedes utilizar ese modelo de percepción. O sea, no escuran el agua tibia, eso ya está más que descubierto. El modelo de análisis no está. No. Hay que hacer ese dibujito creativamente. Luego la conceptualización, falta todo este cuadro. Todo falta. Y después de aquí, todo falta, toda esta compañía. Que es importante que lo trabajen. Ok, la parte estadística, profe. ¿Ocupamos alguna asesoría de alguna estadística? ¿Cuántas personas son? 100. Trabajan en un censo. No aplican. Ustedes aquí llegan a esto. En diseño muestral, comienzan a decir que, bueno, considerando que la población es de 100 personas, siendo una población pequeña, se procede a trabajar con un censo
y conceptualicen qué es un censo. Yo creo que ellos se los puse. Sí, aquí dice, ¿sí? recuerden poblaciones menores de 100 personas que trabajan con toda la población. Y no leí la definición qué es censo. No, deben conceptualizarlo, dice acá. No se lo ríe ustedes, el otro grupo sí le daba. Censo es tal y... Bueno, ahí buscaríamos esa definición. No, a ver, se los paso. Y entonces, aquí ya entonces, todo esto, lo que tiene que ver, todo este punto se lo vuelven. No entrarían a ver esto. No entran con esto. Luego aquí, en los métodos y técnicas de instrumentos, aquí más que todo vamos a hablar de lo siguiente. Aquí veo que sí que yo se los puse. Eso está, ustedes los pusieron. Yo los puse, ok. Hay que conceptualizarlos. Que pueden haber, acuérdense que ustedes pueden hacer también como técnica la observación, puede ser la observación directa, que yo voy a hacer un checklist para ver si efectivamente Okay. Entonces, aquí vamos a la técnica aquí se llama la encuesta y el instrumento es el cuestionario. Correcto. Aquí tienen que explicar quiénes van dirigidos esos cuestionarios. La entrevista es la técnica. Posteriormente, yo tengo que clasificar qué tipo de entrevista, si es estructurada, semiestructurada, entonces, y a quiénes va dirigido este documento. Y luego la observación, si yo hago a través de una guía de verificación, y de ahí definir que esa guía de verificación ustedes lo definirán de acuerdo a las variables que se deben de estudio. Y otra técnica que pueden desarrollar, pues digamos que están los focus group, está la técnica Canva, hay un montón de... Pero digamos, las más comunes son estas. Están las mesas de diálogo, hay mucho que ustedes pueden ver ahí. En el análisis e interpretación de aquí deben abarcar cómo ustedes llevan... ¿Los foros? Foros. ¿Foros o forum? No, forum es el edificio, Forum Santana. No, es que algunas veces cuando uno ingresa a internet dice, o es foros lo que dice, Foros. cuando hay una discusión de algo. Foros. Ok, foros. Son foros. Okay. Aquí se debe abarcar cómo ustedes llevarán a cabo para realizar el análisis de la información, en qué medios utilizarán para su diagramación. Aquí van a explicar ustedes que de una vez que con base a la información que ustedes recaben y todo el asunto, ustedes van a utilizar que la tabulación en Excel, en Word, y hacer tablas y gráficos, infografías que permiten dar un mayor análisis de la investigación. Los alcances se trabajan, los alcances más que todo se ven dos aspectos. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es el aporte sustancial que brindará esta investigación a la organización? Y el otro elemento a ustedes como profesionales en el área de recursos humanos. Las limitaciones, ahí tienen que ver ustedes, esto por lo general, siempre le digo a las personas que lo dejen en rojo y que pongan, entre paréntesis, perdón, es que yo ando pecado de la garganta, por eso estoy chupando esos confites. Ya me volé todo. El asunto es poner entre paréntesis, indicar, revisar esto al final, porque resulta que a veces hay limitaciones que yo puedo poner aquí muy general, pero aquí hay limitaciones que después cuando se realiza el estudio hay más limitaciones. Entonces, y hay que anotarlo. Y siempre le digo que lo pongan en rojo porque como un pendiente, porque cuando usted viene el informe final usted dice, y después se lo olvida. Entonces yo siempre lo pongo eso en rojo. Eso es lo que tiene que ver en este componente. El tema de ustedes, si bien es cierto, es un tema que se ha investigado, que se ha abordado bastante, porque si usted entra en Google hay un montón de documentos que tienen que ver con esta temática. Entonces aquí el reto más que todo que ustedes tienen que comenzar a hacer es verlo como lo hace más innovador a diferencia de todos esos estudios, ¿verdad? Que digamos, por ejemplo, eso, generar un plan de acción, son muy pocas tesis que he visto ahí que comencé a investigar a ver que digita un plan de acción, no lo hay. Digamos, por ejemplo, ustedes hablan de gestión, hay otras que nada más hablan salud ocupacional. Entonces ahí tiene temas que son cuestiones totalmente innovadoras y creo que, digamos,
siento que hay que sentarse a pensar un poquito más en la redacción, en la lógica, y quitarse la venda del sentido de que cuando yo escribo, no escribo para mí. O sea, porque a veces nosotros somos muy dados a escribir nosotros para nosotros. Entonces nosotros nos entendemos, porque nuestra mente lo construye y nosotros lo elaboramos. Pero después que hacen un ejercicio como este, eso es un borrador. Ninguno fue perfecto. Todos pasamos por este proceso. Es quitarme el sombrero y pensar. En el escucha. No. Es pensar y decir, yo no soy parte de este estudio. Es lo que yo siempre hago. O sea, si yo me concentro en los estudios que he hecho, en las revisiones de trabajo que he hecho, yo tengo que sacarme el chip de cada uno. Llega a decir, no soy profesor, yo no he explicado nada, tengo que entender como cualquier persona que lee este documento en blanco. Y que me tiene que llevar tiene que llevar a esa coherencia. Llevarlo como ese hilo conductor. Entonces, esos son aspectos que ustedes tienen que ir tomando en cuenta porque es un tema que, si bien es cierto, es bonito, es un tema muy bonito y tiene muchos aristas y tiene elementos que realmente hay que ver, pero técnicamente pues está en una cuestión intermedia, hay que afinar más elementos. Profe, de hecho yo le planteaba a Lisbeth sobre eso mismo, bueno, los dos, que a mí me preocupaba que el tema era un poco innovador, en el sentido de que ya también ha sido muy explorado. Y yo sentía que tanto, o sea, todavía creo que consiste en una pregunta sin respuesta, que tanto es realmente nuevo simplemente el hecho de cambiar el lugar donde lo aplico. Por ejemplo, ya salud ocupacional todo el mundo lo tiene entendido, o sea, ya se ha estudiado, pero entonces cada uno, para hacerlo novedoso, lo aplica en un lugar diferente. Así me explico. Digamos, simplemente para hacerlo diferente, lo que voy a hacer es explicarlo en un lugar específico diferente, el mismo modelo que ya existe como en general. ¿Qué tanto es válido eso? O sea, digamos, pero... por ejemplo, bueno, yo podría hablar hasta tres. Yo puedo ir a plantear, digamos, el tema en aquellos lugares donde no hay nada, donde usted no existe absolutamente nada de esta aplicación, ni normativa, ni legal, ni nada. Entonces usted tiene que ir a establecer el modelo. ¿Qué eso es innovador? Ir a establecer un modelo de gestión. Por ejemplo, ahí yo lo pueden valorar ustedes, si es un modelo de gestión propiamente de esa área. Entonces, que ahí, digamos, pueden ver. La otro elemento que podrían ver ustedes es ver, digamos, hay un elemento que es importante, por eso yo entré con ustedes, hay que justificar que el trabajo que se realiza en hospitales es un servicio esencial, porque es esencial, porque es importante medir este tipo de cosas, porque el servicio no puede interrumpirse. Entonces resulta que ahí usted lo está haciendo un poco más no innovador, pero más consciente de que la necesidad de investigar. O sea, porque usted está llamando a que, sí, claro, o sea, ¿cómo voy a paralizar el servicio de nutrición? Nadie come. Sí, yo siempre se los explico al personal nuestro de esta manera, por esta caramba de las huelgas, ¿verdad? Yo les digo, chicos, es que cuando uno les hace las reuniones del personal interino, porque concientizarlos un poco, a ustedes en la entrevista se les dijo, es un servicio esencial, trabajamos 24/7, 365 días al año, sábados, domingos y feriados, que si estaban dispuestos, dijeron que sí, que no había ningún problema. ¿Por qué? Porque aquí no cerramos. No les podemos decir a los pacientes que se vayan en diciembre, que regresen en febrero, porque vamos de vacaciones. No tenemos inventarios donde otras empresas sí lo tienen, porque esto es salud. Entonces, ellos como que reflexionan un poco, porque la gente tiende a perderse. Lo que pasa es que yo siento que tenemos que ir rompiendo ese mecanismo verticalizado que hay en las organizaciones, donde yo estoy aquí, usted está aquí. No. Hoy sí, y lo digo porque yo vengo impulsando el modelo de gobierno abierto aquí en la universidad.
bueno, y alguien de recursos humanos que no tiene nada que ver con la cuestión política en esto, pero resulta que desde aquí es cuando usted llega y dice, no, sentémonos todos en el mismo nivel, hablemos y llamemos a esa concientización, y es la parte del discurso. ¿Por qué es importante la parte del discurso? Porque resulta que, digamos, por ejemplo, a mí me dicen, sí, yo entré aquí, a mí me entrevistaron, me dijeron que todo esto, y yo siento que a veces es más que todo es la parte de conciencia, el llegar a decir, bueno, como usted lo dijo, no se cierra, hay pacientes que hay que atender, el trabajo que ustedes hacen es importantísimo. Entonces, cuando usted vende esa parte, o sea, es donde usted lo hace corresponsable. Porque el asunto es que si usted nos llama a la corresponsabilidad, la gente nunca lo va a concientizar. Porque el asunto es eso, usted dice, sí, es que usted firmó una acción, usted esto, es como más, ¿cómo se llama? Yo estoy aquí, yo soy testigo. Pero cuando usted llega, se sienta, y yo creo que los ejercicios esos son muy buenos a nivel de trabajo, para generar, digamos, sinergias y trabajo en equipo. Cuando usted llega y le dice, bueno, compañeros, hay una situación, vengo, los externo a ustedes, quiero serles partícipe, porque ustedes son los que viven día a día esto, hay un problema, ¿de qué manera podemos solucionar? Ustedes son parte también de la solución. Cuando usted toma parte, la toma de decisiones, la gente dice, puta, me están considerando, o sea, mi opinión vale. Entonces la gente se motiva. Y le voy a decir, aquí en la universidad le voy a decir, cuando toda esta cuestión de la huelga, le voy a decir, fueron poquitos los que se fueron a la huelga, porque nosotros teníamos una conciencia claramente de que nosotros no podíamos paralizar la parte de trabajo que estamos haciendo, porque hay plazos. Entonces, por ejemplo, hoy por hoy, si yo me hubiera ido a huelga, primero que yo nunca lo vi viable, pero si yo me hubiera ido a huelga, yo no podía hacer los estudiantes que tengan que ir a graduarse a un año. Entonces, ¿qué llamo eso? A una conciencia. Entonces, eso es lo que uno hay que comenzar a, digamos, a vernos en el sentido a nivel de las organizaciones, a llegar a establecer, como por ejemplo lo que yo siempre digo, aunque yo soy el profesor, no quiere decir que yo tenga la verdad absoluta, eso es una construcción colectiva. Y nunca hay esa brecha, yo aquí, ustedes allá. Más bien tratamos de estar todos en el mismo nivel, siempre en un marco de respeto, de trabajo y de todo. Porque resulta que hay que romper esos esquemas que tiene, digamos, a nivel, bueno, ustedes lo recibieron en licenciatura. Bueno, hay profesores que dicen, yo llego, me siento, yo soy aquí. Y usted es el estudiante, usted está para allá. Y lo que digo es mío, es salta para allá. Ve que todavía esos esquemas todavía hay, entonces el asunto es romper todos esos tipos de esquemas, todos esos elementos. Entonces, eso es un primer elemento, que digamos, contestándole al compañero, el tercer elemento es que si yo no mido, si yo no evalúo, ¿cómo voy a saber qué tengo que mejorar? Lo que no se evalúa no se mejora. Y luego el otro elemento que se tiene que ver a nivel de elemento es que hay que dar un estado situacional. Yo tengo que ir a tomar una fotografía. ¿Cómo estamos ahorita en eso? Entonces no quiere decir que no sea innovador. La innovación a esto es cómo puedo venderlo. ¿Cómo lo puedo hacer, digamos, que desde la descripción, desde la justificación y mi planteamiento me convenza a mí que es importantísimo? Por ejemplo, si ustedes me comienzan a hablar de eso, de la parte de la salud laboral, que la cuestión del servicio que se viene en el hospital, usted dice, puña, me interesa ver qué es lo que pasa aquí. Entonces usted los llama a incitar a verlo. Entonces eso es un trabajo que, digamos, ustedes tienen que tratar de convencer en el trabajo, porque el trabajo no es feo. Yo siempre le digo que el trabajo, el tema como tal no está feo, está bonito. A mí me gusta. Tal vez así que me vieras que me llamó la atención, porque quería ir a ver qué elementos de gestión de salud y de riesgos se trabajan en ejemplos de modelos de hospitales. Me llamó a ir a ver, pero coña, es que un hospital tiene que tener esto bien claro. Y yo les comentaba a los compañeros, porque obvio para ellos es diferente, nuevo, ¿verdad?
la caja puede tener su estructura y normado a nivel general, pero hay servicios y la naturaleza de cada servicio es diferente. Por ejemplo, en enfermería tiene sus riesgos y es diferente a los que puede tener nutrición, los que puede tener vigilancia, los que tiene aseo, ¿verdad? Que es cada grupo es diferente, pero claro. no es. Otra cosa con respecto a lo que dijo Sergio, es que nosotros estamos buscando como una solución a un problema existente. Mientras que si usted, por ejemplo, abre una empresa nueva, por decirle algo, hoy está abriendo la empresa Los Patitos de no sé qué, y usted ahí ya existe, digamos, un esquema de lo que es salud ocupacional y lo que se va a hacer en esa organización, pero todavía no existen, la empresa como tal es nueva, no existen problemas. Y si usted eso lo logra implementar bien desde que arrancó la empresa, usted no va a tener esa incidencia de accidentes, porque ya usted lo puso desde el principio a funcionar. En este caso de nosotros, yo pienso que el lado innovador es el hecho de que estemos elaborando algo para dar solución a un problema existente ya. Entonces ahí es donde tal vez sí yo digo que es importante este trabajo para poder solucionar esto y disminuir esa tasa de accidentes que hay. Usted es modelo capítulo 1, era, ¿verdad? Sí, señor. Es que la estoy subiendo al aula. Entonces ahí le queda cada uno con las observaciones. Profe, nada más un comentario, digamos, cada uno al principio lo que hicimos los tres fue como plantear los temas que cada uno tenía pensado desde hace un tiempo. Entonces, cada uno planteó los temas que había pensado y que mejor se acopló a lo que teníamos, era de Lisbeth, porque ya teníamos un lugar, etc. Ahora, ¿qué tanto puede uno, por ejemplo, como involucrándolo con los objetivos específicos, involucrar otra variable, o no sé cómo se puede decir, otra variable dentro de ese mismo tema? Por ejemplo, si estamos hablando de salud ocupacional, podríamos hablar como de desempeño o de motivación o cualquier otra cosa relacionada con recursos humanos. Dentro de eso mismo sería complicarse mucho la existencia. Lo que pasa es que acuérdense que mezclar dos cosas diferentes son dos enanos de cuentos diferentes. Yo podría abocar, digamos, al tema de un modelo de gestión de seguridad, de salud y seguridad, ¿verdad? Se llama, de salud asociado, de seguridad y salud, digamos, en el tema, digamos, al desempeño laboral, a la motivación, es que más que todo la motivación es totalmente diferente, porque es que la motivación tiene que ver más que todo con la parte de pero es que no está muy ligada la motivación con el desempeño. Es que el desempeño más que todo, acuérdense, ¿qué entendemos por desempeño laboral? De la forma en como usted, valga la redundancia, se desempeña en su trabajo, o sea, si es eficiente, si exacto. es Para que usted su trabajo sea eficiente y de todo, ¿qué aspectos considera usted que debe abordarse desde el ámbito personal y organizacional? Y de rendimiento. Y organizacional. Sí, el ambiente en sí, o sea, el ambiente, digamos, desde el punto organizacional, el ambiente, o sea, que usted le dé al trabajador. Bueno, podría hablar de la cultura, el clima, podría abordar el tema también de cuestiones de condiciones, puedo hablar también de temas de herramientas. La otra cuestión que puedo ver a nivel personal es, digamos, por ejemplo, bueno, la organizacional, si a mí se me desarrolla y capacita, o sea, tengo un montón de elementos a nivel de desempeño. Entonces, digamos, por ejemplo, aquí lo que estamos tomando, si quiero verlo con desempeño, es solamente uno, porque si yo quisiera ver los otros elementos, yo tendría que ya ir profundizando más aspectos. Entonces, yo podría contribuir, digamos, hablar, digamos, cómo contribuye esto al desempeño, pero el desempeño abocado ¿a qué factores? A condiciones físicas ambientales, primero, a herramientas. Tengo que tomar en cuenta también la otra parte que tiene que ver a nivel de persona, a nivel de capacitación e información, evaluación. Entonces el asunto es que, digamos, por ejemplo, el desempeño es un montón, o sea, el desempeño es muy amplio. Yo podría decir, ¿cómo inciden los factores de liderazgo, motivación, trabajo en equipo en el desempeño laboral de los empleados de
Eso es un